Amigos estudiantes, en este video vamos a desarrollar la ley del seno y la ley del coseno con sus características. Bienvenidos. Quédense hasta el final del video para que descubran la pregunta clave sobre el tema. ¿Qué aprenderemos? Vamos a identificar la ley del seno y la ley del coseno, así como la aplicabilidad en la resolución práctica de los triángulos oblicuos. Veamos. Antes de desarrollar las leyes, debemos definir matemáticamente los tipos de triángulos sobre los que se utilizan, como son los triángulos oblicuos. Dice así: triángulos oblicuos son aquellos triángulos que no son triángulos rectángulos, es decir, ninguno de sus ángulos internos es de 90 grados. Son también denominados triángulos oblicuángulos. Sobre estos triángulos oblicuos no se les puede aplicar el teorema de Pitágoras por el hecho de no tener un ángulo de 90 grados denominado ángulo recto. Para resolver este tipo de triángulos, hallando todos sus lados y todos sus ángulos internos, no podemos usar las razones trigonométricas y, como ya sabemos, tampoco el teorema de Pitágoras. Adicionalmente, se hace necesario conocer tres elementos de los 6, sean ángulos y lados, uno de los cuales debe ser un lado respectivamente. Muy bien, ya identificando los triángulos sobre los cuales aplican las leyes del seno y del coseno, veámosla detenidamente. Iniciamos con la ley del seno. Dice así: corresponde a una relación para los triángulos oblicuángulos, donde el valor del seno de cualquiera de sus ángulos es directamente proporcional a la longitud del lado opuesto. Vemos entonces la fórmula, vamos a identificarlo en un triángulo oblicuángulo. Vemos entonces que la relación entre el lado, en este caso A, y el seno del ángulo opuesto a él, en este caso alfa, se establece a través de una división. Y lo mismo con los otros lados. Entonces B va relacionado con el seno del ángulo que está al frente y C está relacionado con el seno del ángulo al frente de él. Vemos entonces la caracterización de la ley del seno. Como criterio a tener en cuenta, la ley del seno también es conocida como teorema del seno. Se aplica para aquellos triángulos oblicuos en donde se debe conocer por lo menos tres datos del triángulo así. Se deben conocer entonces dos ángulos internos y cualquiera de los lados, sería el caso A, o también se deben conocer dos lados y un ángulo interno que sea opuesto a uno de esos lados. Vamos a conocerlo como el caso B. Veamos entonces. Otra manera de presentar en términos de los valores de los triángulos oblicuos es de la siguiente manera. Entonces vemos que el numerador y el denominador se invierte para cada una de las posiciones de la ley del seno. Simplemente es de ubicar los datos. Además, a los triángulos oblicuos también se les aplica la sumatoria de los ángulos internos, debe ser igual a 180 grados. Esto también aplica para los oblicuángulos. Sigamos. Por lo tanto, a partir de la información que nos entregue el triángulo oblicuo, aplicamos la ley del seno. Entonces vamos a ver el caso A, en donde vamos a aplicar la ley del seno cuando se conocen dos ángulos internos y cualquiera de los lados del triángulo oblicuo. Veamos. Entonces vamos a resolver el siguiente triángulo. En este caso conocemos los valores de los ángulos internos. Alfa es 115 y beta es 27. Además vamos a conocer de ese triángulo oblicuo el lado, en este caso denominado A, en 12 unidades. Recordemos que la frase resolver un triángulo indica hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Empezamos entonces. Los datos conocidos son tres, en este caso un lado A y dos ángulos, alfa y beta. Y los datos que vamos a hallar serían tres que corresponden a dos lados, en este caso B y C, y uno de los ángulos internos que es θ. En este caso iniciamos hallando el tercer ángulo interno del triángulo oblicuo aplicando las
propiedades que dicen que la sumatoria debe ser igual a 180 grados. Entonces alfa más beta más delta debe ser igual a 180 grados. Nos entregan dos ángulos, hacemos la representación y por lo tanto el ángulo faltante es igual, en este caso delta, a 38 grados. Ahora, con los datos que tenemos, reemplazamos en las ecuaciones de la ley del seno. Continuamos. Entonces tenemos los datos, empezamos a especificar. A lo reemplazamos 12, alfa 115, en este caso B no lo conocemos, beta sí, 27 grados, C no lo conocemos, delta sí lo conocemos, 38 grados. Ahora seleccionamos convenientemente un par de cocientes para facilitar el proceso. Entonces vamos a seleccionar los dos primeros cocientes para aplicar el proceso de la ley del seno. Bien, entonces el que está dividiendo pasa a multiplicar, hacemos el proceso de la división, luego multiplicamos y hallamos el lado B, que en este caso nos da 5,99. Nos queda por determinar el valor del lado C. Continuamos. Entonces, reemplazando los datos en la ley del seno, tenemos la caracterización de ellos, nos quedaría pendiente el lado C. Ahora vamos convenientemente a seleccionar otra de las parejas, en este caso de los cocientes, para el triángulo oblicuo. Entonces, como nos hace falta el lado C, seleccionamos convenientemente estas dos parejas. Sigamos. De tal manera que S está dividiendo, pasa a multiplicar, hacemos la operación y hallamos el valor del lado C. Con este procedimiento, en la aplicación de la ley del seno, finalizamos la resolución del triángulo oblicuo, es decir, hallamos todos sus lados y todos sus ángulos. Como pudimos darnos cuenta, aplicando los pasos del proceso solucionamos un triángulo oblicuo. Fácil, ¿verdad? Continuemos con el siguiente ejemplo. Caso B, cuando se conocen dos lados y un ángulo interno opuesto a uno de esos lados. Veamos. Entonces aparece el planteamiento de un obrero que se encuentra subiendo un bloque en una construcción. Entonces, según el análisis que obtenemos de este caso, como podemos observar, lo primero que debemos estructurar es el triángulo que corresponde a este caso. Veamos cómo queda el triángulo correspondiente. Bien, observamos entonces que la soga 8 metros y 5 metros para configurar, y el ángulo de visión entre el bloque y la polea por el obrero es de 37 grados. Entonces vemos que es un triángulo oblicuo que vamos a desarrollar. Quedaría entonces así. Los datos conocidos sería el lado A vale 8, el lado C vale 5 y el ángulo conocido es 37 grados, que en este caso es D. Y los datos a hallar serían el lado B y los ángulos internos alfa y beta. Por lo tanto, seguimos con la aplicación de la ley del seno. El procedimiento, entonces, indicamos los valores, los vamos a asignar en la ley del seno y ahora seleccionamos convenientemente un par de cocientes. En este caso vamos a indicar ese par para determinar el ángulo alfa. Con este planteamiento podemos despejar y hallar el seno de alfa, el triángulo oblicuo. Veamos cómo se hace. Entonces vemos aquí que está dividiendo, hace la operación, luego el seno de alfa pasa a multiplicar, hacemos el despeje, me quedaría que el seno de alfa es igual a 0,96. Aplicando la inversa, entonces recuerden el procedimiento de las funciones inversas. Para eso les voy a dejar aquí en las tarjetas uno de los videos anteriores donde manejamos la temática de las funciones inversas. Bien, entonces con eso concluimos que el ángulo alfa para este caso es de 73,74 grados. Ahora, con los datos que tenemos, reemplazamos en la propiedad que expresa que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, en este caso vamos a reemplazar alfa y delta. Hacemos las operaciones y hallamos el ángulo beta. Por lo tanto, completamos allí el valor de los tres ángulos del triángulo oblicuo. Bien, ahora con esa información, entonces convenientemente vamos a asignar en la ley del seno la operación que nos facilite a nosotros desarrollar
y hallar el lado faltante, que en este caso va a ser B. Sigamos. Entonces, como ya sabemos, la aplicabilidad, hacemos la operación, este 0,93 se está dividiendo, pasa a multiplicar, hacemos el despeje y con eso culminamos la resolución del triángulo oblicuo. Ya conocemos entonces todos los lados y todos los ángulos. Ok, ¿cómo te pareció la aplicación del seno? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, basados en lo desarrollado en la ley del seno, a continuación les dejo los siguientes ejercicios de aplicación. Sigamos. Veamos entonces ahora la otra ley, denominada ley del coseno. Dice, en todo triángulo oblicuo, el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble del producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Veámosla detenidamente. Me indica que los otros dos lados vamos a quedar al cuadrado y a indicarlo en una operación interna menos 2 veces. Comprobamos entonces que el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la sumatoria de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados menos el doble del producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. La ley del coseno puede aplicarse para cualquiera de los lados en un triángulo oblicuo. Vemos entonces allí las fórmulas específicas tanto para el lado B, mírenla acá, como para el lado C, que es esta de acá. Simplemente es de identificar cuál es el lado que estamos trabajando para indicar el ángulo que está al frente de él. Entonces, dependiendo del lado que se requiera analizar, la ley del coseno se puede ajustar con los datos indicados. La ley del coseno se aplica para aquellos triángulos oblicuos en donde se debe conocer por lo menos 3 datos del triángulo. Así, entonces, podemos conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos para aplicar la ley del coseno o las longitudes de los 3 lados del triángulo oblicuo. Otro aspecto importante para señalar es que la ley del coseno también es conocida como teorema del coseno. Otra manera de presentar la ley del coseno es despejando los lados al eliminar la potencia. Entonces pueden observar que ya no quedarían a al cuadrado o b al cuadrado o c al cuadrado, sino indica cada uno de sus lados y al otro lado de la igualdad entonces aplicamos la raíz. Además, a los triángulos oblicuos también se les aplica que la sumatoria de los ángulos internos debe dar 180 grados. Veamos entonces la aplicabilidad. Caso número 1. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces el planteamiento está allí que una persona se encuentra en un bote pesquero. Entonces, analizando el problema planteado, vamos a estructurar el triángulo oblicuo. Quedaría entonces de la siguiente manera. Entonces vemos allí el bote pesquero que está mirando tanto a la casa como a la cabaña con las mismas longitudes dadas en el planteamiento, y además que se conoce el ángulo comprendido entre ellos. Veamos entonces cómo se soluciona este tipo de ejercicios. Bien, entonces estructuramos el triángulo oblicuo. Vamos a tener los datos conocidos, que en este caso son dos lados, A y B, y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, θ, 85 grados. Son 3 datos. Y los datos a hallar sería el otro lado, en este caso C, y los ángulos internos alfa y beta. Sigamos entonces con la aplicación de la ley del coseno. Bien, entonces empezamos. El lado que vamos a hallar en este caso sería C. Entonces, reemplazando los valores, en este caso, de los lados A y B en la fórmula y luego haciendo las operaciones, concluimos que el lado C es igual a 3,79. Sigamos. Ya con esa información entonces, aplicando en la otra fórmula, podemos hallar el valor del coseno del ángulo beta. Entonces, haciendo las operaciones indicadas después de haber reemplazado los valores, concluimos que aparece una división para el coseno del ángulo beta. Entonces, coseno me quedaría el planteamiento, en este caso 0,39, aplicando la inversa para hallar el ángulo, llegamos a la conclusión que el ángulo es de 67,04.
Y a partir de ahí entonces, conociendo dos ángulos, los reemplazamos en la confirmación que dice que la sumatoria de los ángulos es igual a 180 y hallamos el otro ángulo, que en este caso sería alfa, que nos da 27,96. Ya ahora, con todos los datos hallados, entonces hemos concluido y resuelto el triángulo oblicuo. Sencillo, ¿cierto? Como pudimos darnos cuenta, aplicando los pasos del proceso de la ley del coseno, damos solución al triángulo oblicuo. Veamos entonces el siguiente caso, caso número 2. Vamos a aplicar la ley de cosenos cuando se conocen tres lados del triángulo oblicuo. Entonces, en este caso, vemos el triángulo oblicuo. Entonces, allí están datos conocidos, serían 3, es decir, los lados, y datos desconocidos, en este caso, serían 3, es decir, los ángulos. Vamos a aplicar entonces la ley del coseno. Entonces empezamos con el lado A. Reemplazamos allí los valores indicados para poder determinar el coseno del ángulo alfa. Hacemos las operaciones, entonces indicamos aquí cada una en línea de las operaciones y concluimos que el coseno del ángulo alfa es igual a una división. Haciendo el despeje, entonces concluimos que el coseno de alfa es igual a 0,75 y para poder hallar el ángulo aplicamos la inversa, por lo tanto hallamos el ángulo alfa, que es 41,40. ¡Qué bien! Sigamos. Vamos ahora a aplicar la ley de coseno para el otro lado. En este caso, eso nos permite poder trabajar con el coseno de beta. Entonces, haciendo los despejes y reemplazando los valores, podemos concluir que el coseno de beta es igual a una división. Vemos entonces que siempre con la ley del coseno vamos a llegar a esta utilidad matemática, una división. Ya con ese valor entonces hacemos el despeje aplicando la función inversa y concluimos que el ángulo beta es igual a 55,94. Y ya conociendo dos ángulos, reemplazamos en la propiedad que dice que la sumatoria es igual a 180 grados y ya hallamos con eso el tercer ángulo, en este caso 82,66. Excelente, con el desarrollo de la sumatoria entonces hemos concluido la resolución del triángulo oblicuo. Bien, amigos estudiantes, ¿cómo les pareció el proceso de la ley del coseno? Sencillo, ¿cierto? Una aplicación directa de estas leyes es que determinemos el área de un triángulo cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Veamos. Entonces, el área del triángulo quedaría de la siguiente manera. Sabemos que por geometría el área del triángulo es base por altura. Para el triángulo asignado en este caso sería la base A y la altura H. Si conocemos el ángulo θ comprendido entre el lado A y el lado B del triángulo, entonces miren cómo quedaría el área planteada como la multiplicación de los lados conocidos por el seno del ángulo comprendido entre ellos y todo eso dividido entre 2. Bueno, amigos estudiantes, por acá les dejo el ejercicio poderoso de la clase de hoy. Entonces les entrego una tabla en donde vamos a tener diferentes triángulos dados allí. En cada uno de esos triángulos tiene 3 datos y vamos a hallar, aplicando la ley del seno o la ley del coseno convenientemente, los otros 3 lados o ángulos faltantes. Muy bien, aquí están entonces el ejercicio poderoso de la clase de hoy. Bueno, llegó el momento de la pregunta. Dice así: en varios lugares del mundo se hacen exploraciones para encontrar petróleo, tanto en tierra como bajo el mar. ¿Sabías que con frecuencia se deben calcular distancias que no pueden medirse directamente, como la distancia desde el punto donde se extrae el petróleo hasta la estación de bombeo, donde los topógrafos hacen divisiones geométricas en triángulos para que a través de la aplicabilidad de la ley del seno o de la ley del coseno y usando las magnitudes que puedan ser medidas se pueda calcular? Entonces los invito a encontrar otro tipo de aplicabilidades de estas leyes. En los comentarios me pueden dejar sus respuestas. Bueno, amigos estudiantes, espero que haya sido de agrado la clase del día de hoy. Recuerden que estaré subiendo videos de matemáticas en mi canal. Por favor, suscríbanse. Muchas gracias.